Bien, buenas tardes, chicos. Voy a proyectarles entonces una historia que, como les decía, seguramente ustedes en algún momento deben haber leído, y vamos a hacer la relectura de este cuento de Augusto Monterroso, ¿sí? El maestro del cuento corto, el short story, como le llaman. Dice así: cuando Fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido, aceptó que ya nada podría salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo había apresado implacable y definitiva. Ante su ignorancia topográfica, se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí, sin ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en la España distante, particularmente en el convento de los Abrojos, donde Carlos V condescendiera una vez a bajar de su eminencia para decirle que confiaba en el celo religioso de su labor redentora. Al despertar se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que se disponían a sacrificarlo ante un altar. Un altar que a Bartolomé le pareció como el lecho en que descansaría al fin de sus temores, de su destino, de sí mismo. 3 años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas. Intentó algo, dijo algunas palabras que fueron comprendidas. Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba un eclipse total de sol y dispuso en lo más íntimo valerse de aquel conocimiento para engañar a sus opresores y salvar la vida. Si me matáis, les dijo, puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura. Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos. Vio que se produjo un pequeño consejo y esperó confiado, no sin cierto desdén. 2 horas después, el corazón de Fray Bartolomé Arrazola chorreaba su sangre vehemente sobre la piedra de los sacrificios, brillante bajo la opaca luz de un sol eclipsado, mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una, las infinitas fechas en que se producirían eclipses solares y lunares que los astrónomos de la comunidad maya habían anotado en sus códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles. Esta es la historia entonces, como les decía, llamada El eclipse de Augusto Monterroso. Ahora el ejercicio que vamos a hacer es un ejercicio de escritura que digamos que comúnmente nosotros a veces como actividad recreativa aplicamos con nuestros estudiantes y que lo vamos a hacer para probar un poco el punto de vista del narrador, ¿sí? Entonces, la idea es versionar el cuento. ¿Cómo lo vamos a versionar? En lugar de ustedes escribir la historia utilizando un narrador omnisciente como aparece en el cuento, van a utilizar el narrador protagonista, pero ustedes van a ser uno de los mayas que se acerca y sacrifica a Bartolomé. Entonces, la historia no va a cambiar ni la trama, ¿sí? Ni las acciones, simplemente ustedes van a hacerlo desde la perspectiva de uno de los indígenas mayas. Entonces les vamos a dar un tiempo para que ustedes hagan la versión de la historia y luego la leemos y revisamos el ejercicio que han hecho de escritura. Ok, sí, perfecto.